¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. Estoy muy feliz, gracias a Dios, de estar de vuelta con un tema muy apasionante. Y el día de hoy me gustaría hablar de las relaciones y las distinciones entre la teología y la filosofía, y coronar en cómo hay una preeminencia veritativa en la teología, pero una preeminencia hermenéutica en la filosofía. Eso ya lo voy a explicar a medida que avance el video. Pero bueno, en primeros videos hablé acerca de las distinciones de la teología, ¿no? Está la teología arquetípica, que es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Y en un segundo momento, y de forma menos perfecta, y eso es debido a su adecuación, la teología se convierte de teología arquetípica a teología ectípica, porque cuando Dios revela algo de sí mismo, no lo revela de la manera en la que Él lo conoce, porque de otro modo nosotros no podíamos comprender lo que Dios nos está revelando. Entonces, lo que hace es que Él adecúa a la medida de la inteligencia que recibe la verdad que Él revela. ¿Ok? Y creo que eso fue lo que vimos en primeros videos acerca de esas distinciones de teología arquetípica y ectípica. Pero bueno, el punto es que cuando hacemos teología, ¿sí?, nosotros no nos acercamos a ella de forma demostrativa. Es decir, cuando Dios revela, se revela a sí mismo, revela el Hijo y el Hijo revela el Padre, nosotros no aceptamos lo que el Hijo dice porque lo hayamos demostrado. Es decir, yo acepto la revelación por fe. Yo la tomo, la hago mía, la creo como verdad por fe, no por la razón. De otro modo, yo tendría que demostrar lo que Jesús está diciendo por medio de instrumentos argumentales, intelectuales, que me permiten a mí remontarme hacia la verdad de la que Jesús está hablando. Pero esa no es la teología. La teología es aceptar el dato revelado por fe. Y una vez que el dato revelado ha sido aceptado como verdadero por medio de la fe, de la confianza, ahora sí discurre la razón, ahora sí razona, valga la redundancia, la razón hace lo suyo con ese dato. No lo cuestiona, no lo critica, lo acepta, y a partir de ahí es su punto de partida para empezar a hacer más conclusiones. Por ejemplo, la palabra dice que el Hijo es Dios, la palabra dice que el Padre es Dios, y la palabra dice que el Espíritu es Dios. Yo no cuestiono esos puntos. Lo que hace mi razón es que dice, ok, si el Padre es Dios, el Hijo también, el Espíritu Santo también, y también la Escritura, la revelación dice que hay un solo Dios, entonces mi razón dice, ok, entonces estos tres son un Dios, ¿verdad? Son el mismo Dios. Entonces la razón ahí lo que está haciendo es partir. Ya no está demostrando esos primeros elementos de donde empezó a razonar. Los acepta por fe. Ahora, la razón procede lógicamente, no decimos que no. Procede lógicamente del dato revelado, puede formar silogismos, puede estructurar las cosas de forma coherente, pero no los está demostrando. Él ya parte de algo como verdad, lo asume, lo presupone por fe como verdadero. Y eso es totalmente coherente cuando se habla de teología cristiana o de teología, algo que forma parte de la religión de la persona. Todo lo contrario sucede cuando hacemos filosofía. En la filosofía no hay verdades que se acepten por confiar o por fe, ¿sí? Siempre hay algo, un dato, en donde nos alzamos porque tenemos argumentación, porque tenemos alguna especie de justificación para pararnos sobre ese punto, sobre ese comienzo, y de ahí empezar a razonar. Pero no es como que yo le diga a tal o cual pensador,
o filósofo, mira, estos son los primeros principios, acéptalos por fe. No los cuestiones, no los evalúes, no trates de entenderlos, solamente créelos y a partir de aquí comienza tu labor filosófica. Eso no sucede, eso no se hace. Todo lo contrario, la filosofía empieza de las cosas evidentes, empieza por la realidad material, por la experiencia. Y de ahí, intelectualmente razonando, va descubriendo en la naturaleza, en la realidad, coprincipios, principios de las cosas para llegar de forma necesaria y lógica hacia principios trascendentes. Pero todo esto por vía de demostración. Porque no es evidente la fe, que eso es un punto importante. La filosofía parte de la evidencia, de lo que está a la vista, ¿sí? Que es en lo que todos concordamos, es la realidad que está patente ante la experiencia de todos. De ahí empezamos nuestra labor filosófica, ¿sí? Porque es evidente, no es producto de la demostración, pero tampoco es producto de la confianza o por fe, la vemos. Nosotros no tendríamos fe si viéramos en lo que estamos confiando. De hecho, dice la Escritura que no se puede decir fe de aquello que se ve, sino de lo que se espera. ¿Ok? Entonces la filosofía procede de esta manera. Ella siempre va a buscar partir de lo evidente y por lo tanto no se demuestra porque es evidente, se puede comprobar de forma empírica. Y de ahí se alza demostrativa y racionalmente hacia otras conclusiones. La fe no. La fe empieza por un dato de fe revelado que se acepta por fe, por confiar en esa revelación, y de ahí puede discurrir lógicamente, que la filosofía también discurre o se mueve lógicamente, pero la distinción es grande en cuanto al punto de partida y sus puntos de partida. Eso se le conoce como distinción formal, ya que la filosofía, la formalidad de la filosofía es la razón, es partir demostrativamente de lo evidente hacia otras conclusiones. La fe no parte así, no parte ni de la evidencia porque no lo vemos, no vemos con los ojos los objetos de la fe, no vemos a Dios, no vemos la resurrección, no vemos al Espíritu. Nosotros lo creemos, nosotros confiamos porque el Espíritu Santo hace su obra en nosotros y nosotros somos movidos a confiar. Por eso dice el Señor, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Esa es la distinción formal entre teología y filosofía. Y esta es importantísima, porque por esta razón las conclusiones de la teología no pueden ser criticadas ni superadas por las conclusiones de la filosofía. Puede ser evaluado nuestro discurso teológico de forma lógica, es decir, como coherencia interna de las proposiciones y la forma en la que conectamos proposiciones con otras. Pero no puede un argumento filosófico derrotar la verdad de una conclusión teológica cuando esta conclusión teológica discurre de forma coherente o formalmente válida. Por ejemplo, si la Escritura dice, como lo mencioné anteriormente, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, y luego la Escritura dice que solamente hay un Dios, lógicamente yo concluyo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el Dios que se revela. Es una conclusión teológica que se concluye lógicamente, formalmente válida, ¿sí? Ahorita por cuestiones de exposición me estoy resumiendo todo lo que sería el esqueleto lógico de esa conclusión. Pero quienes ya sabemos de teología trinitaria sabemos que son estos los principios que nos llevan a esa conclusión. Ahora, si un filósofo, luego quisiera evaluar la Trinidad y quisiera evaluar si es coherente, si es lógicamente posible o metafísicamente posible que la idea de la Trinidad sea aceptable a la razón, él está cometiendo una falacia de categoría, porque estos son datos que aceptamos por fe, no por razón, y por lo tanto la verdad que está en estas conclusiones no depende de la razón, depende de la revelación. Ya habíamos mencionado que está la teología arquetípica, es el conocimiento que Dios tiene de sí
Luego Dios revela ese conocimiento de una forma adecuada al intelecto humano, se convierte en teología ectípica, porque es representación de aquella teología infinita y perfecta que hay en Dios. Ahora tenemos una teología imperfecta y adecuada al intelecto humano, ¿sí? Y por lo tanto nosotros partimos de ella para hacer conclusiones y razonamientos. Entonces la verdad de esas conclusiones no está, ¿sí? Su fortaleza no está en la razón, en lo que la razón pueda alcanzar, sino en la revelación misma. Sin embargo, las conclusiones metafísicas, científicas que pueda haber en el mundo, esas sí dependen de la razón. Ahora, hay una prioridad veritativa en el orden del ser y de la verdad. Hay una prioridad de la teología, porque dado que la teología es revelada, su verdad no va a depender del descubrimiento humano, ni del esfuerzo humano. Su verdad depende de Dios y de la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Su verdad está ahí, ¿sí? Debemos recordar que la verdad tiene dos aspectos. La verdad es una propiedad de las cosas en primer lugar, ¿sí? Es esa realidad de la cosa, ¿sí? Es lo que Dios pensó, luego Él lo creó, se le dice verdad de forma análoga, porque para nosotros la verdad es la adecuación del intelecto con la cosa. Cuando mi intelecto está adecuado a la realidad, se dice que lo que yo tengo de ella es verdad. Cuando no estoy bien adecuado a ella, lo que yo tengo de ella en mi intelecto no es verdad, es mentira. De forma análoga, la creación es el efecto de Dios, es lo que Él crea con su pensamiento, con su voluntad. Por eso la creación se dice como verdadera en ese sentido, porque lo que Dios pensó de ella lo creó como tal. No hay discordancia entre lo que Dios pensaba de la creación con la creación actual, mientras que nosotros sí hay una distinción enorme entre lo que yo puedo pensar de la creación y lo que la creación es. Por eso se dice que en Dios pensar y ser es lo mismo. Entonces está la verdad en la cosa, que yo luego quiero conocer con mi intelecto, y por lo tanto esa verdad que está en la cosa como tal, en este caso de la revelación, depende de Dios, ¿sí? Su verdad, su veracidad está en la revelación y en Dios de forma inminente o primordialmente. Y por eso hay una prioridad veritativa de la teología, porque esa verdad ya viene de Dios. Y en la filosofía, como todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, lo que podemos alcanzar viene de la razón, es una verdad mucho más imperfecta y endeble, que está siempre a ser criticada. O sea, lo que diga Tomás de Aquino en sede filosófica por la razón siempre será criticable, siempre va a estar sobre la mesa para ser juzgado, analizado una y otra vez, porque esa es la esencia de las conclusiones de la razón, ¿sí? En cambio, lo que diga el Señor Jesucristo, lo que diga la Biblia sobre el mundo, sobre el hombre, no está sujeto a contradicción, está sujeto a interpretación, a ser conocido, a ser creído y a ser obedecido, pero no a ser juzgado en cuanto a su veracidad. Entonces, hay una prioridad veritativa de la teología respecto a la filosofía, porque la verdad de la teología que viene de Dios es un conocimiento de Dios, que es el creador de todas las cosas. Entonces, lo que diga la teología sobre la realidad es mucho más perfecto que lo que pueda decir un intelecto imperfecto y limitado sobre la realidad. Ahora, habiendo explicado la prioridad veritativa de la teología sobre la filosofía, ahora compete explicar la prioridad hermenéutica de la filosofía sobre la teología. Como ya vimos que Dios se conoce a sí mismo y luego se revela al hombre y tiene que adecuar, tiene que limitar su verdad para que pueda ser recibida por intelectos finitos. El punto es que Dios la limita al modo del intelecto recibido, o del intelecto que recibe, mejor dicho.
Dios limita su revelación al modo del intelecto que la recibe. Eso quiere decir que aunque la verdad del contenido depende de Dios, los límites que la hacen entender están en mí, porque yo soy el que la entiende. No es que Dios mismo me haya dado también a mí el entender por encima de su revelación. Él adecúa su revelación para que yo la entienda, pero Él no entiende por mí. Él entiende de forma arquetípica, plena y pura perfectamente, pero en cuanto Él la revela, la limita al modo de lo que yo soy para que yo pueda comprender, y eso hace que la revelación tenga que estar en el formato humano, si podemos decirlo de alguna manera, en el formato humano, en el formato criatura. Ahora, eso quiere decir que Dios quiere que yo entienda su revelación al modo de lo que yo soy, al modo del humano, al modo del intelecto humano. Entonces yo tengo que usar mi intelecto para comprender esa revelación, y por lo tanto todo lo que eso implica para comprenderla, ¿sí? En este caso, el intelecto humano primero conoce las realidades sensibles. El intelecto humano lo primero que concibe es el ente, ¿sí? La realidad, es decir, lo que es real, el concreto singular, pero lo conoce en realidades materiales. Yo conozco, todos los conceptos que yo conozco los agarré de la experiencia. Si yo pienso en algo que no exista, por ejemplo, puedo pensar en un automóvil de 8000 ruedas con 2 cabezas, 2 plantas nucleares unidas, que adentro tenga un supermercado donde esté Michael Jackson cantando Billie Jean. O sea, la idea que yo acabo de mostrar no existe, no es real. Pero si ustedes analizan las ideas básicas que componen esta idea inexistente, se darán cuenta que forman parte de cosas que yo conocí en la realidad empírica, ¿sí? Yo conocí la idea de carro viendo los automóviles en la realidad, con mis sentidos. Yo conocí a Michael Jackson por videos, fotografías, su música también. No hay nada, no hay ningún concepto que yo no haya aprendido de la experiencia. Todo lo que yo sé como concepto brota de ahí. Y en un segundo momento mi intelecto, ¿sí?, empieza a desmaterializar las cosas y extrae ideas que no necesariamente harán referencia a las cosas materiales. Por ejemplo, si yo veo a un hombre así, viéndose el infinito, yo veo al hombre solamente haciendo esto, viéndose allá. Pero mi intelecto, una vez que mira al hombre y lo ve haciendo estos gestos, interpreta, llega a la conclusión de que el hombre está pensando. Y pensar ya no se ve, ya no se siente, no se huele, no se mide. Es una operación del intelecto, es una operación del alma, se puede decir. Pero lo que yo utilizo como pensar, que si definimos pensar, decimos lo que está en la cabeza, ¿no? O sea, lo que yo estoy en mi cabeza ahí dándole vueltas. Se complica definir la acción de pensar. Y recurrimos necesariamente a palabras que aprendimos en cosas de la vida empírica. Si yo defino pensar, yo diría algo que tengo en la cabeza, pero pues en mi cabeza tengo el cerebro, tengo cosas materiales, ¿verdad? Entonces no diría que el pensar está como tal en mi cerebro. Yo trato de hacer referencia a mi pensar en cuanto a una operación del alma, ¿no? Algo que el alma está haciendo, pensando en cosas universales, en cosas inteligibles. Pero cuando quiero definir ese concepto, para poder explicarlo, empiezo a utilizar palabras que hacen referencia primordialmente a realidades físicas. Por ejemplo, si defino pensar, yo diría algo que tengo en la cabeza. Y para hacerlo un poquito más exacto diría en mi cabeza, pero como realidad interna.
Pero ¿qué es la realidad interna? Yo diría, bueno, lo que se opone a la realidad externa. O sea, es un concepto que se forja gracias a la negación de algo que yo conozco en la realidad empírica. ¿Ok? Bueno, yo como ser humano siempre utilizo conceptos de esa índole, de cosas que yo conozco en la experiencia. No hay nada como concepto que tenga en mi cabeza, o como decía Aristóteles, no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. ¿Ok? En este caso, cuando yo comprendo la revelación, yo tengo que usar esas nociones, esas palabras, esos conceptos que aprendí en lo empírico, pero necesito purificarlos, necesito razonarlos, porque cuando yo leo en las escrituras que Dios con su brazo libró al pueblo de Israel, no debo de pensar que efectivamente Dios usó su brazo para sacar a su pueblo. ¿Qué es lo que hacemos? Comprendemos eso como una metáfora que hace referencia a una realidad espiritual, una realidad metafísica. ¿Qué? Que Dios con su poder, si se dan cuenta, yo estoy usando palabras que aluden a realidades espirituales y no necesariamente a realidades físicas, porque se puede hablar de poder como definiéndolo como el resultado del producto de voltaje por amperaje, ¿no? Voltaje por amperaje me da a potencia y yo puedo entender el poder de esa manera, ¿no? Entonces diría, no, yo no uso poder de esa manera. Tampoco como trabajo o como algún tipo de arreglo físico, tampoco. ¿Qué queremos decir con poder en este caso? Como la capacidad de crear, de causar, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya estas nociones las voy refinando por medio del razonamiento filosófico. En este caso, yo no le aplico a Dios la noción de potencia o de poder como si Dios fuera un objeto mecánico que tuviera potencial, o como si fuera alguna especie de aparato eléctrico y que tuviera potencia eléctrica tampoco, ni mecánica. Voy refinando mis conceptos por medio del razonamiento filosófico y luego, después de haber quitado todos esos elementos que hacen referencia a realidades físicas, llego a un concepto que hace referencia a una realidad no física, o sea, a una realidad metafísica, o sea, más allá de lo físico. Y digo, ok, yo uso la palabra poder, todopoderoso, como aquel que lo puede causar todo, aquel que puede traer a la existencia todas las cosas, que él puede causar o puede privar a las cosas, ¿no? Y ya estoy usando ya un lenguaje más técnico. ¿Por qué? Porque lo voy refinando. ¿Por qué? Porque todas las palabras y todos los conceptos que yo uso siempre están, y naturalmente, implicados a cosas materiales. Porque eso es lo primero que llega a los sentidos, por ser lo connatural. Al yo ser un hombre, ser humano, soy sensible, soy sintiente. Entonces mi conocimiento empieza por ahí y por lo tanto mis conceptos son formados de ahí, ¿vale? Entonces yo voy refinando esos conceptos filosóficamente, voy entendiendo poder, ya no mecánica ni eléctrica, voy entendiendo poder de una forma que hace referencia a la realidad como creador de la realidad, y digo, Dios es todopoderoso y Dios con su brazo, metafóricamente, o sea, con su poder, salvó al pueblo de Israel. Si se dan cuenta, ahí hay una prioridad hermenéutica de la filosofía en la revelación. Porque la revelación dice de forma llana, Dios usó su brazo, o Dios está sentado, o Dios inclina su oído, ¿verdad? Pero nosotros con nuestro intelecto decimos, bueno, pero Dios no tiene cuerpo. Porque no es lo propio de Dios tener cuerpo. Tener cuerpo es limitación. Tener cuerpo es composición. ¿Sí? Eso es digno de criaturas, de cosas que están dentro del espacio. Pero si Dios no está dentro del espacio y que el espacio lo abarque plenamente a Él, Él no puede tener cuerpo. Y yo voy a otro texto que dice, bueno, Dios es espíritu. O sea, no material, no espacial, es espíritu. Entonces eso me ayuda. Ese dato que nos brinda la escritura nos dice que lo que Dios es, o sea, el dato de la metafísica, de hablar de la realidad de Dios, me ayuda a que yo pueda seguir interpretando correctamente las Sagradas Escrituras.
porque me informa de la realidad de Dios, ¿sí? Y yo entiendo espíritu como aquello que no es material, como aquello que no tiene cuerpo, ¿sí? Que no está dentro del espacio, ¿sí? Ubicable. Y por lo tanto, yo entendiendo filosóficamente la noción de espíritu, yo digo, ok, todos los textos que hacen referencia al oído, al brazo, a los ojos de Dios, son metáforas que tratan de decir una realidad espiritual más elevada, que Dios está al pendiente de nosotros, que Dios usa su poder para ayudarnos, que Dios muestra su favor por misericordia, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, hay una prioridad hermenéutica de la filosofía, pero una prioridad veritativa de la teología, porque como yo no cuestiono si Dios salva o no salva, la teología dice que sí, y como tiene prioridad, yo lo acepto. Pero cuando yo quiero comprender qué significa salvar, yo recurro a lo que es connatural a mi intelecto y por lo tanto recurro a las nociones filosóficas para entender qué significa esta acción, para comprender la acción de Dios en la tierra, ¿sí? Por eso mismo, si yo voy al texto y yo leo que Dios se enojó, yo entiendo enojo como aquello que le sucede a un hombre. Se pone rojo, aumenta su presión cardíaca. Si estaba en paz, ahora ya no lo está. Hay un cambio, se produce un cambio que él no quería. Porque cuando haces enojar a alguien, tú eres el que provoca el cambio en la persona que no estaba enojada. Entonces, si yo transfiero esas nociones a Dios, yo tendría que decir que yo estoy provocando, yo estoy causando, y debo de imaginarme que Dios se pone colorado y hace rabietas. Bueno, empezamos a razonar filosóficamente y decimos, Dios no tiene cuerpo, entonces no puede como tal sufrir algún tipo de gesto, ni ponerse colorado, ni tener presión cardíaca alta. Quitamos eso. Bueno, Dios como no es espíritu, ¿sí? No tiene emociones corporales, entonces no puedo pensar que se está enojando como yo lo haría. Entonces, ¿qué debo de pensar cuando dice la Biblia que Dios se enoja? Es que yo veo que Dios se revela castigando a los hombres. Ahí entiendo que eso es el enojo de Dios, cuando Él se revela castigando la maldad. Ahí entiendo el enojo de Dios, porque castiga la maldad. ¿Ok? Porque intelectualmente Él no aprueba, ¿sí?, las acciones de los hombres. Ahí entiendo el enojo de Dios, pero no lo entiendo como un cambio emocional, ni como un cambio de ritmo de presión cardíaca o algo como el estilo, o como que si Dios estaba feliz, ahora ya está triste o luego está enojado. Tampoco. Lo único que me revela la fe es que Dios actúa en el mundo y luego llego yo con mi intelecto a entender esa revelación. Pero como yo ya sé que Dios no es así, porque la filosofía nos lleva a esa conclusión, ¿sí? 2, porque mi lenguaje propiamente está habituado y adecuado a las cosas materiales y por lo tanto tengo que hacer una remoción, una analogía. Tampoco puedo aplicarlo de forma unívoca. Entonces yo empiezo a razonar y digo, bueno, entonces aplicar el enojo no sería correcto, porque el enojarse es propio de los hombres, pero Dios no es hombre. Y de este modo se va corrigiendo la interpretación por la filosofía, pero la teología orienta a la filosofía en cuanto a las verdades. La filosofía purifica el entendimiento de las verdades, pero la teología pone la verdad, por eso es una supremacía de la teología, porque ella pone la verdad. La filosofía jamás podría alcanzar esas verdades. Ella simplemente tiene que comprenderlas en la medida de lo posible, porque este es otro punto importante. El hecho de que la verdad sea revelada y sea adecuada quiere decir que la verdad revelada está adecuada. Es decir, no se muestra como tal la verdad revelada, se muestra como adecuada, pero no como verdad suprema pura, ¿verdad? La verdad revelada, que hace referencia a la verdad que está en Dios de forma perfecta, no se nos reveló de forma como la que Dios tiene en su intelecto, y por lo tanto el intelecto, o sea, el razonamiento filosófico también tiene que reconocer
que hay una limitación interpretativa de las verdades de la teología. La teología pone la verdad y la filosofía, en este caso el que es cristiano y también es filósofo, se somete, ¿sí? Se somete y por lo tanto acepta también las limitaciones que conlleva. Bueno, pues espero que con esto haya quedado un poco claro acerca de estas relaciones entre teología y filosofía, la prioridad veritativa de la teología y la prioridad hermenéutica de la filosofía. Les recomiendo que vean el video de los atributos de Dios y también el video sobre la teología como ciencia. Creo que es el primero o segundo de la serie. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado y que sea edificación. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta luego.